Gloria damos a nuestro Dios, una oportunidad maravillosa y preciosa que Dios nos da de encontrarnos una vez más para la gloria y la honra de su bendito nombre en este día tan especial, tan maravilloso que Dios nos ha regalado. Hoy una reflexión, esta no es una reflexión más, es una reflexión muy especial porque se trata sobre la obediencia a Dios y a su palabra. Y si usted y yo somos obedientes a Dios y a su palabra, vamos a ser hombres y mujeres de gran bendición para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La reflexión la encontramos hoy allí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 27, y nos dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Recuerde que la recomendación es que usted pueda leer, ojalá, el texto completo. El tiempo es un poco corto por el momento. Entonces, la reflexión es esa. Si usted y yo somos obedientes a Dios y a su palabra, vamos a ser hombres y mujeres de gran bendición. No solamente para nosotros, nuestras familias, para nuestros lugares donde laboramos, para el contorno social donde vayamos, vamos a ser una gran bendición. Recuerde que ser un hombre o una mujer de bendición no se refiere a las posesiones o riquezas económicas o materiales que tenga. Un hombre de bendición es un hombre transformado por el poder de Dios y por el poder de su palabra. Porque recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta lo profundo, discierne los pensamientos del corazón del hombre. Imagínense el poder que tiene la palabra de Dios. Lamentable y tristemente hoy en día muchos hombres y mujeres, muchos servidores, muchos hombres de Dios desde un púlpito, desde un altar, han transgiversado la palabra, han forzado la palabra, han torcido la palabra porque han dejado la obediencia a Dios. Hoy en día la palabra ha sido y siempre ha sido lamentablemente cuestionada, porque todo lo bueno es cuestionado. Y es importante que nosotros podamos comprender y entender, para la gloria y la honra de Dios, que usted y yo necesitamos primeramente a Dios, pero de la mano de Dios necesitamos su palabra para poder llegar a ser obedientes, porque la obediencia a Dios y a su palabra trae bendición. Porque desafortunadamente hay tantas doctrinas hoy en día, y el uno dice, esta es mi iglesia, esta es la verdadera, esta es la doctrina que yo predico. Alguien dijo, si usted se bautiza en el nombre de Jesús, es hijo de Dios. Otros dicen, no, si usted se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es hijo de Dios. Y amén por ello. Pero nosotros debemos, escúcheme con atención, entender lo que Jesús, la respuesta que le dio a los discípulos, a uno de ellos, cuando le dijo, Señor, tu madre y tus hermanas te buscan. Jesús le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano y esta es mi hermana. Así de que es importante que usted y yo obedezcamos a Dios, obedezcamos a su palabra, para poder, con la ayuda y guianza del Espíritu Santo, ser verdaderos hijos de Dios. Porque a veces se toma solamente un texto y se olvida del contexto que tiene ese texto, y se da una enseñanza como pretexto para enseñar lo que apetezco, y así no es. La Biblia es de interpretación literal, tiene también interpretación profética, y es importante que nosotros no especulemos al respecto. Muchas veces, por querer figurar, por llamar la atención, se usan frases o palabras que, aunque tengan una validez, algunas son muy rebuscadas, otras son muy certeras. Pero es importante que nosotros comprendamos que lo que Dios dice, así es. Mire, cuando el temor de Dios está en nosotros, que somos obedientes a Dios y a su palabra.
Cuando el temor de Dios reina en nuestros corazones, no cuestionamos, no cavilamos lo que la Biblia dice. Y entonces muchos empiezan a decir, no, es que eso era para aquel tiempo. Y sí hay cosas ante todo el Antiguo Testamento que quedaron abolidas, y hay cosas que no son para nosotros porque estamos en la gracia y somos gentiles. Hay cosas que son para el pueblo de Israel, eso es verdad, para los judíos, eso es verdad. Pero hay que mirar qué es lo que ya no es para nosotros y qué es lo que realmente es para nosotros. Pero si nosotros cuestionamos la palabra, lamentablemente no va a haber bendición, porque la bendición está en la obediencia a Dios y a su palabra. Miren cómo la gente, para hacer lo malo, no cuestiona si esto es bien, si le agrada a la esposa, al patrón, a la sociedad. No, la gente hace lo malo. No lo cuestiona, la gente hace lo malo. Y muchas veces la respuesta de algunos es, pues si no les gustó, de malas. Es una frase que se hizo popular por los labios de una mujer que tiene una función en nuestra nación. Entonces, mire cómo lamentablemente el mundo no cuestiona pecar, el mundo no cuestiona, es más, ni siquiera los estatutos de tránsito, por así decirlo. Dicen, pues es contravía y no me debo meter, pero me voy a meter porque voy de afán, y si no le gustó, y pues haga lo que quiera. Pero ¿cómo nosotros como iglesia a veces cuestionamos la palabra? Nos cuesta a veces obedecerle a Dios, nos cuesta a veces sujetarnos a la palabra de Dios. Algunos han manipulado la palabra de Dios, lamentablemente es cierto. Y déjeme decirle que desafortunadamente por ello algunos se han decepcionado de una religión, de un ministerio, de un hombre. Pero Dios nunca te va a decepcionar. Jamás te va a decepcionar Dios. Una cosa es que tú te quieras justificar o escudar más exactamente y decir, yo por eso no creo en ninguna religión. Está bien, pero por eso no creo en Dios. No. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La verdad de Dios está en su palabra. La obediencia a Dios y a su palabra nos trae bendición. Recuerde que la Biblia dice que mejor es la obediencia que los sacrificios, que como pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación. O sea, que cuando una persona es obstinada a no obedecer la palabra de Dios, cuando una persona no es obediente a la palabra de Dios, mire, lea lo que dice allí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 18, si no me equivoco, si me equivoco me disculpa por favor, pero lo dice la palabra del Señor. Lo compara con una persona que consulta a los brujos, que practica la hechicería, el ocultismo. Porque lo contrario a la obediencia es la desobediencia. Y la desobediencia tiene relación con la rebeldía. Y la rebeldía tiene que ver con Satanás. Porque recuerde que él se rebeló contra Dios. Se levantó contra el Señor. Hizo que ángeles se unieran a la causa de él, que era una causa absurda, pero hizo que ellos se rebelaran y que se unieran a él. Y Dios, ¿sabe qué hizo? Con los desobedientes, con los rebeldes, los expulsó a él, a Satanás, a Lucifer, juntamente con todos los ángeles. Y es importante que entendamos que aunque nos cueste creer un poco lo que Dios exige a veces, es palabra de Dios. Obedezcamos a Dios y a su palabra. Cuando usted y yo somos obedientes a Dios y a su palabra, podemos obedecer fácil a un patrón. Podemos obedecer fácil a un esposo. Podemos obedecer fácil a los padres. Cuando usted y yo nos sometemos y somos obedientes a Dios y a su palabra, podemos escuchar un sabio consejo de parte de nuestra esposa. Pero cuando nosotros no somos obedientes a Dios ni a su palabra, déjeme decirle que lo que va a haber es rebeldía. ¿Por qué cree usted que lamentablemente hay sindicatos? ¿Por qué cree usted que lamentablemente hay desacuerdos cuando el gobierno va a hacer o promulgar un edicto que el pueblo no está de acuerdo?
En vez de manifestarlo pacíficamente, lo manifiesta con rebeldía, con desobediencia. Usted y yo podemos hacer saber, si no estamos de acuerdo con algo o con alguien, podemos llamar a esa persona o podemos hacerlo saber. Hoy en día hay muchos medios, gracias a Dios, por los cuales podernos dirigir y hacer saber que no estamos de acuerdo con X o Y situación. Pero hacer una redada, rebelarnos en contra de Dios, en contra de un gobierno, violentamente, haciendo estragos, eso no es de Dios. Allí está operando Satanás, destruyendo una nación, destruyendo ciudades, destruyendo propiedades que se cree que son del gobierno, pero que son de la sociedad. Por falta de conocimiento, mira hasta dónde se llega a hacer tantas cosas y a decir y a pensar que está bien lo que se hace. La obediencia lo único que trae es una consecuencia de maldición. No trae bendición. Y recuerde que lo contrario a la bendición es la maldición. Y nosotros no podemos permitir que la obediencia nos someta a estar bajo maldición. Usted y yo hemos sido llamados para estar en bendición. Y la bendición no tiene que ver solamente con la parte económica. No, la bendición es amplia, amplia. Miren lo que dice la palabra del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra tus mandamientos que yo te prescribo hoy, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendita tu arteza de amasar, bendita tu canasta, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu vaca. Oiga, la bendición de la obediencia. Usted mira allí en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14 y habla de la obediencia. Pero si usted se pone a mirar el versículo 15 en adelante hasta terminar el capítulo del mismo Deuteronomio 28, habla las consecuencias de la desobediencia. Y es que no es fácil y no son 2 o 3. Es necesario que usted y yo podamos entender. Si no me equivoco y no me falla la memoria, del 15 al 68, si no estoy mal, pero que me disculpe si me equivoco, habla sobre las consecuencias de la desobediencia. Tremendo, tremendo, porque lo bueno es poquito pero abundante. Y más en las manos de Dios. Por eso del 1 al 14 habla sobre la obediencia. La obediencia. Mire, usted y yo no necesitamos irnos para otra nación. Usted y yo no necesitamos cambiar de ciudad, ni de barrio, ni de casa, ni de mujer. Usted y yo lo que necesitamos es obedecer a Dios y a la palabra. Porque muchas veces hay hombres y mujeres que piensan, dicen, no, a mí me está yendo mal en esta empresa no estoy prosperando, lo que hace que entré a trabajar en esta empresa. Pero si usted no le obedece al patrón, ¿usted cree que es el dueño de la empresa? Imagínese, y usted hace lo que quiera, entra a la hora que quiera, hace el trabajo como a usted le parezca, ¿cree que va a obtener bendición al respecto? No, señor, no. Muchas mujeres dicen, yo voy a cambiar de marido, porque este marido lo que hace es que venimos aquí, estamos viviendo, que nos casamos o estamos compartiendo nuestra vida, no hay prosperidad. Pero si no sabes administrar la bendición que Dios envía a través de tu esposo, si no sabes invertir, ¿o tú crees que la solución es cambiar de esposa en vez de sentarse a dialogar con ella y decirle, amor, mire, creo que no estamos haciendo las cosas de la mejor manera? Sentémonos, hagamos una lista de cuánto entra en lo económico en nuestras vidas. Vamos a mirar en qué estamos fallando. Estamos honrando a Dios. Hay un gasto que es el del arriendo, los servicios, la canasta familiar, en fin. Compromisos que se tienen, porque a veces se gasta más de lo que se gana. Entonces no es cambiar de mujer, es cambiar de actitud, es cambiar de manera de manejar el dinero. En la obediencia está la bendición. Entonces gente dice, no, aquí en este lugar, departamento, municipio, en esta nación no se encuentra trabajo, esto está malo, esto está muy duro. Y corren y se van para otra nación, se endeudan para irse para otra nación. Eso no es sabio. Y llegan a esa nación indocumentados, muchos se van por el hueco que llaman, y aún cristianos, qué tristeza,
Y qué mal testimonio. Qué falta de temor de Dios. Cuando Dios está en el asunto, Dios lo apareja todo, absolutamente todo. Cuando Dios abre la puerta, la abre de par en par. Aún las ventanas de los cielos abre el Dios de la gloria para bendecirnos. Entonces es importante que nosotros entendamos que no es cambiar de nación ni de nacionalidad, es cambiar de actitud. Es pedirle a Dios que nos ayude a ser obedientes a Él y a su palabra. Es actuar con sabiduría, con temor de Dios, en obediencia. No es cambiar de empresa, no es cambiar de empleo, no es cambiar de ciudad, es cambiar nuestra actitud, es sabernos someter, obedecer en el temor de Dios. La Biblia dice, todo lo que te manden hacer, hazlo, pero tú no seas como ellos. Que si tu patrón no es cumplido y le dice a usted, lo espero aquí cumplidamente a las 8, usted cumpla. No se justifique diciendo, pero es que el patrón me dice que está a las 8 y él nunca llega a las 8. Bueno, pues él es el patrón. Él lo citó a usted a las 8, usted llega a las 8. Para eso le pagan, para que a partir de las 8 de la mañana empiece a elaborar. Así sea para que se siente y lo espere a él. Si le dijo que lo esperara. Porque muchas veces esa es la otra. Hay gente que se va a un extremo. Y aún creyentes que en medio del trabajo no es malo, ni le estoy diciendo que no lo haga, empiezan a evangelizar, a hablar del Señor. Y es una maravilla, es algo precioso hablar del Señor. Y no podemos callar hablar de Él, y que Dios nos ayude a hablar continuamente de Él. Pero dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Usted no puede parar sus labores para ponerse a predicar, excepto que el patrón lo autorice. Pero de lo contrario no lo puede hacer, no lo debe de hacer más bien. Porque a usted lo contrataron y le están pagando para que haga una labor. En su tiempo libre, en su tiempo de descanso, en su tiempo que haya salido de laborar, predique. Invite a su compañero a la casa, tal vez a fresquear, y allí compártale la palabra de Dios. Invítelo no solamente a la congregación donde usted asiste. Usted lo puede invitar a un parque a chupar paleta, como dicen por ahí, y llévele el mensaje. Pero no seamos desobedientes. La Biblia dice que hemos de someternos a las autoridades. Eso es obediencia, cuando usted hace lo que la autoridad le dice. Pero si usted se levanta contra la autoridad, usted no está obedeciendo a Dios ni a su palabra, porque la Biblia dice que las autoridades han sido establecidas por Dios. Tal vez usted diga, no, pero es que mi patrón no tiene estudio, yo soy más estudiado que él. Bueno, gloria a Dios porque te capacitaste, pero debes de respetar a esa persona que Dios le dio la oportunidad de crear una empresa para generar empleo para ti y para muchos. Por eso es importante la obediencia a Dios. Va de la mano con el temor de Dios. El temor de Dios y la obediencia nos llevan a hacer la voluntad de Dios. Y recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En la bendición de Dios no hay tristeza. En la bendición de Dios hay gozo, hay alegría, hay regocijo. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a obedecer. Y desde temprana edad enseñémosle a nuestros hijos a que se sometan, a que obedezcan, a que agachen la cabeza. No estoy hablando solamente literal, sino internamente, respetando las autoridades. Porque muchas veces, si no respetan a la autoridad en la casa, que es el papá o la mamá, ¿qué se puede esperar? Eso es falta de obediencia a Dios y su palabra. Y es nuestra responsabilidad enseñarle a ellos a que lo hagan. ¿Cómo pretende que vaya a respetar al profesor, al docente? Que vaya a respetar a un vecino, que vaya a respetar a un agente de policía. Por eso muchas veces no llaman a un agente de la policía como tal, sino le ponen un sobrenombre, que es un irrespeto a la autoridad. A un gente cristiana, yo he tenido que por la misericordia de Dios y para la gloria de Dios corregirle, porque se expresan ante una autoridad de tránsito de una manera inadecuada. Y tengo que decirle, no, mi hermano, qué pena con usted, pero eso no está bien. Él es un guarda de seguridad, o es un agente de tránsito, o es un agente de policía, pero no como se usted está refiriendo con él, porque le está faltando al respeto. Es más, y esa falta de respeto le puede dar a usted
una infracción económica o hasta lo pueden detener por no obedecer a Dios y a su palabra, por no respetar las autoridades que Dios ha establecido. Que se torció, es que es un torcido. El problema es de él para con Dios, porque le debe dar cuentas a Dios de ese cargo que le dio como agente de tránsito, como agente de la policía, como guardia de seguridad, como gerente, como administrador, como propietario. Todos un día le daremos cuentas a Dios. Como pastor, como líder, debemos darle cuentas a Dios. No podemos abusar de la autoridad que Dios nos ha dado. Y en lo que hayamos abusado, que Dios nos perdone y tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Por eso es importante que nosotros reflexionemos y entendamos que cada reflexión o cada día que termina, nosotros debemos de hacer un balance de lo que aconteció en nuestro día, para hacer un alto en lo que hayamos fallado, para reforzar las cosas buenas que hemos hecho y poder ser de mayor bendición para otros. Les decía hace un momento que el hombre y la mujer de bendición no es aquel que posee casa, carro y beca, como dicen por ahí. No, el hombre de bendición también tiene que ver con la paz. No solo la paz interior que tiene esa persona, sino la paz que genera para otros. Qué bendición cuando se llega a un hogar y la gente dice, ante todo gente que no conoce a Dios, dice, uy, se siente una paz en este hogar, en esta casa. Qué bendición, le dan a uno ganas de no irse. Qué rico, qué bendición que usted sea ese hombre de bendición en la empresa donde labora y dice, oiga, es que de verdad tener a fulano de tal, a fulana en la empresa genera un ambiente de paz, de armonía, y que no sea usted esa persona que le echa leña al fuego, que si algún compañero llegó a hablarle mal de la empresa o del jefe, usted le diga, ay, sí, es que ese jefe esto, es que son unos abusivos. No, si usted no está de acuerdo, si a usted no le gusta, pues órele a Dios primero que todo, ponga eso delante de Dios, en las manos de Dios, y Dios, que es un Dios justo, actuará en su momento. Y si no, pues retírese de la empresa y solicite empleo en otra empresa. Pero recuerde que el problema no está en la empresa, el problema puede estar en usted, que no se somete, que no obedece a Dios y a su palabra. Así mismo pasa con los gobernantes. Nos quejamos de los gobernantes, algunos los maldicen, hacen memes de los gobernantes, y aún indirectamente se participa muchas veces porque hay cosas en las que uno considera que no están bien, y entonces uno llega y le da un like o un me gusta, ¿sí? Porque de pronto se identifique por un momento con lo que están publicando, pero no es correcto, porque se está haciendo partícipe de denigrar a una autoridad que, aunque no está haciendo las cosas bien, Dios lo ha puesto allí. Y a Dios que le compete, porque recuerde que Dios es el que pone y quita reyes. Por eso es importante conocer de Dios a través de su palabra. Le he dicho, en el amor de Cristo, lea la Biblia. No se conforme solamente con leer un capítulo, lea 2, 3, 5 y luego vuelva y lee en la tarde otros 3, 5 capítulos. Saque un estudio, medite en ella, analícelo. Si usted no entendió algo, ore a Dios para que le abra el entendimiento mayormente y usted pueda tener conocimiento y no vaya a cuestionar lo que Dios dice a través de su palabra, y no se meta en problemas con Dios por su opinión errada. La Biblia dice, es más, lo que está escrito está, lo dijo Poncio Pilato. Mire, el mismo Poncio Pilato, un hombre que no tenía temor de Dios en ese momento. Pero cuando le vinieron a decir que cambiara el edicto respecto al título que él le había colocado, que le iban a colocar en la cruz, Rey de los judíos, digo, lo que está escrito, escrito está. Entonces es importante que nosotros obedezcamos a Dios y a su palabra, para que seamos hombres y mujeres de gran bendición para la gloria y la honra de Dios. Que donde vayamos usted y yo, nos digan, este hombre es un hombre de bendición. No solamente porque viste bien, no solamente porque cuida su presentación. Ahora recuerde que usted y yo debemos de vestir bien, pero no por vanagloria,
No podemos poner aguantambre a los hijos por ponernos una camisa costosa, un pantalón, unos zapatos costosos. No, Señor. Hay que obedecer a Dios. Hay que cumplir primero con el hogar y luego lo demás viene por añadidura. Dice las Sagradas Escrituras. Dios nos provee para todo. Cuando usted y yo obedecemos a Dios en su palabra, ¿qué no le da Dios a un hijo obediente? ¿Acaso no lo hace usted con sus hijos cuando son obedientes? Así es de que reflexionemos y que Dios nos ayude, nos bendiga, nos guarde, nos proteja para seguir adelante en bendición y en obediencia a Dios y a su palabra. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga grande, poderosa y abundantemente. Bendiciones para todos.